The ingredients. The three ingredients. The ingredients. Cebada, el centeno, el trigo y el maíz. ¿Por qué? Porque para que se pueda llamar whisky en Escocia necesita pasar mínimo 3 años en barricas. Bienvenidos a Destilados, Donde el alcohol nos une. El día de hoy les traemos el episodio número 2 de la serie Entendiendo el Whisky. Ahora les vamos a platicar cuáles son los principales ingredientes del whisky. Y les va a sorprender el siguiente dato. El whisky solamente tiene 3 ingredientes, que es el grano, de los cuales hay 4 tipos, hablando que es la cebada, el centeno, el trigo y el maíz. El agua, que es súper importante, y levadura, exactamente. Por poquitos de teoría, que yo creo que es el más importante. Sin levadura iba no a hay decir yeast. La levadura. Y bueno, el proceso comienza, obviamente, después de la selección de los granos. Estos granos se mojan un poquito con agua caliente y se dejan germinar durante un par de días. Ese proceso, es importante mencionarlo, en inglés se dice malting. Es el primer proceso para llegar al final. Exactamente. Después de este proceso ya que pasan 2-3 días, el grano empieza a germinar, ahí produce los azúcares que después se van a separar, pues pasa a otro proceso que es el secado, ¿verdad? Así es. Como dice Ernesto, básicamente para lograr esto, para lograr sacar el azúcar de los granos se necesita esa germinación, que digamos, malting en español es germinación controlada, a final de cuentas. Pero es muy importante interrumpir ese proceso porque si no te van a salir plantas por todos lados. Entonces, como dicen, es el siguiente. El siguiente paso es secar esos granos, así cortamos todo tipo de humedad y cortamos ese proceso. Hay 2 maneras que se utilizan para secar los granos. Y bueno, tradicionalmente se utilizaba lo que es la turba, o en inglés el peat. La turba es un ingrediente, es una composta vegetal que viene, bueno, de los vegetales, es orgánico totalmente, y es una composta seca, que esa la prenden en fuego y antes, como no tenían hornos de grandes capacidades, nada, la utilizaban para quemar esa composta sobre o por debajo de los granos para secarlos. Hoy en día, como ya hay más tecnología y hay más avances y todo, se utilizan también hornos de grandes dimensiones. Con gas o con otros combustibles. Y eso lo utilizan para secar el grano y parar el proceso de la germinación. Y de ahí, ahora sí. Cabe destacar, agregando un dato curioso, en la región de Ayla, predomina mucho el sabor de ese ahumado que le da el peat, que le da la turba. Exacto. Hay casas destileras que presumen que son peated. Exacto, lo hacen a propósito. Totalmente. Exactamente. La turba le da un sabor más denso, más amargo, más ahumado, inclusive, a cualquier... Un sabor a tierra también, un poquito minerales y todo. Exactamente. Bueno, ya que tenemos este producto que sale, que ya está totalmente seco, va a otro proceso que se llama el mashing, el macerado. El macerado básicamente se pone en unos tambores enormes y se les agrega agua caliente. Esa mezcla se empieza se empieza a batir suavemente durante entre 6 y 14 horas, varía mucho dependiendo de las destilerías. Y durante este proceso se empiezan a separar los azúcares de los granos. Entonces, ya que se van separando los azúcares, queda un producto que se llama el mosto. Hasta aquí, esto es un producto que va igual a la producción de una cerveza. Después de esto, sigue el siguiente proceso, donde empieza la magia. Exactamente, definitivamente. En este proceso, como dice Ernesto, normalmente se hace 3 veces. Y van aumentando poco a poco la temperatura del agua
para poder sacar el máximo número de este azúcar soluble, que bueno, tenemos que entender que el alcohol viene siempre de algún tipo de azúcar, de algún tipo de elemento orgánico. Entonces se hace 3 veces para asegurar sacar la máxima capacidad, pero la primera y la segunda son las que utilizan para hacer su destilado, y la última normalmente siempre la dejan como para limpiar estos contenedores, y todo eso ya lo mandan para producción de alimento de granjas, de alimento para animales. Lo mandan a compostas o alimentos para animales. Así es. Y como dice Ernesto, el tercer paso, que es donde ya vamos a empezar a hablar del alcohol, se llama fermentación. Exacto. El proceso de fermentación, normalmente, siempre casi todas las casas destileras cuidan mucho lo que es esta levadura. Su levadura la levadura puntito, es algo muy específico y a veces un secreto celosamente guardado por cada casa destilera. Así es. ¿Por qué? Porque la levadura sí afecta el resultado final. Todo proceso en esto de crear whisky afecta el sabor y el resultado final del producto. Inclusive no tocamos el punto, pero desde el agua, o sea, desde el principio, o sea, es muy importante qué agua se utiliza, y por eso las destilerías normalmente siempre están cerca de un río, de un manantial, de un lago, que les va a garantizar que va a haber agua. Hay destilerías que presumen sus manantiales, porque un agua de manantial muchas veces está filtrada durante años por capas de roca, de granito, de sedimentos, y eso le va agregando minerales que aportan muchísimo sabor. Exacto. Y las destilerías utilizan estas aguas para agregarles esos mismos sabores a sus whiskies. No la filtran la mayoría de las veces para aprovechar eso, y son aguas muy ricas en minerales. Exactamente. Entonces, digo, eso es un punto importante. Igual pasa con la levadura. La levadura es muy importante para lograr el destilado final, porque al final de cuentas la levadura es lo que va a empezar a hacer una reacción química donde se empiezan a convertir esas azúcares en etanol. Y al final de cuentas el etanol es una composición que es, digamos, un alcohol orgánico, y también tenemos otro residuo que es dióxido de carbono. Por eso cuando vemos las barricas que se llenan, que se llaman washbacks, hay burbujas en la superficie porque son burbujas de dióxido de carbono. Entonces la primera parte es estas 2 extracciones que se hicieron del proceso previo del mashing, se mandan a unos contenedores grandes que normalmente son entre 15 y 20 mil litros de capacidad, y ahí meten todo el líquido. Ahí es donde agregan la levadura, y eso ya es un proceso que, bueno, lo tiene que hacer alguien experto en este tema. Agrega cierto nivel de levadura. Y es un proceso, la verdad, que es corto. Es un proceso que estamos hablando que puede durar 48 horas, a lo mucho 3 días. Hay obviamente destilerías que pueden tardarse hasta 6. Eso, como les comentamos, depende mucho también de destilería a destilería. Pero algo sí básico, entre 48 y 72 horas es lo que permanece esa mezcla fermentando. Y bueno, es a donde ya llegamos al siguiente punto. Una vez que termina el proceso de fermentación, tenemos lo que se llama wash. Y lo curioso, como dato curioso, es que el wash es el producto previo a lo que es whisky o lo que es cerveza. Sí. Aquí tenemos un porcentaje de alcohol que varía de los 5 a los 12 grados. Exactamente. Dependiendo del nivel de fermentación que se le haya dado al producto. Entonces, nada más para cerveza se hace lo que es el brewing, que es la cocción de ese residuo. Y para el destilado es a lo que pasamos al siguiente punto. ¿Has olido los tanques de wash cuando... te da un golpe, porque hasta los mismos guías te dicen, son los vapores que está produciendo ese CO2 junto con los alcoholes que están un poquito evaporándose, y cabrón, producto muy... Sí, la verdad que te golpea la nariz. Pero bueno, ahí bueno, más bien entiendes que tienes una buena fermentación. Cuando ya empiezas a oler el alcohol, es que la fermentación va por buen camino. Exactamente. Entonces, de la destilación. Bueno, continuando con el tema de la destilación. Paso 4. Por ejemplo, en Escocia se hace tradicionalmente en dos veces. La primera vez se hace normalmente en un tanque de 15 a 20 mil litros, y luego va a tanques de entre 7 y 10 mil litros. Así es. En Irlanda, tradicionalmente también hacen triple destilación. Esa triple destilación, el tercer tanque, estamos hablando que llega ya a los 5,000 litros de producto. Entonces va haciendo un poquito cada vez el alcohol más refinado. Aparte de esto,
gran parte de la composición del producto final de nuestro whisky viene también de la forma de los alambiques. Claro, claro. Dato importante, ahorita, la verdad, la mayor parte de los alambiques están hechos de cobre. De cobre. El cobre es un material, es un metal que es muy Es óptimo para quitar impurezas. Así es, no afecta los sabores, es óptimo para quitar impurezas, es higiénico. Y bueno, desde hace años, o sea, desde que empezamos con todo este tema del whisky, han usado alambiques de cobre en particular. Y la que dices tú, la forma siempre es muy importante de los alambiques, porque la forma, hasta la forma del alambique, define mucho también el sabor y el resultado final del whisky. Entonces, así rápidamente, este proceso de destilación no es más que pasar todo este resultado que sale de la fermentación, se mete en estos tanques, como dice Ernesto, y normalmente los alambiques, digo, vamos a poner unas fotitas ahorita para que lo puedan ver en una imagen. En la parte de abajo son gordos, es donde la parte más ancha. Sí, y luego crece en un cono que se le llama cuello, y después termina en el cuello. Que bueno, ahí es donde, dime. Vamos a entrar, digo, estamos hablando mucho de la destilación y vamos a tocar un pequeño punto. ¿Qué es la destilación? La destilación básicamente se calienta el producto, el wash que tenemos, que trae de un 5 a un 12% de alcohol. Esto se calienta. Anteriormente se hacía pues con carbón. Sí. Ahorita pues ya estamos modernizados, se hace con gas o con vapor. Y esto empieza a vaporizar el alcohol. Ojo, esto no llega a un punto de ebullición en donde el agua se convierte en vapor. Se calienta entre 50, 60, 70 grados, donde no logres evaporar agua. Centígrados. Pero, sí, centígrados es importante. Pero sí evaporen los alcoholes. Entonces todos esos alcoholes empiezan a evaporarse. Empiezan a subir por el cuello del alambique y cuando llegan a la parte alta empieza un rollo de un serpentín básicamente donde corre agua fría. Entonces el vapor empieza a enfriarse y ¿qué pasa? Se convierte en agua otra vez, bueno, en líquido, en este caso alcohol. Y ahí básicamente es la forma más pura del alcohol. Así es. Ahí pasa y ya va el proceso. Así es. Breve explicación de lo que significa destilado. Y regresando a la forma, no es nada más el nombre del canal. No. Regresando a la forma del alambique, los que son más altos y con cuellos más largos le van a dar un sabor más suave y más ligero al whisky, y los que son más chaparros o más cortos de altura y son un poquito más anchos le van a dar un carácter más robusto al whisky. Entonces hasta la forma cambia el sabor. Y bueno, de ahí que Ernesto les explique cómo funcionan los alambiques. Bueno, normalmente, digo normal porque estamos hablando de un whisky escocés, trabajan en pares. Como ya lo habíamos platicado, el alambique de 10 a 15 mililitros y luego un alambique más pequeño. El producto del primer alambique se llama low wines o vinos bajos. Este producto no sirve, o sea, es un producto que todavía tiene muy pobres características. Hasta que pase el segundo destilado ya se puede extraer el whisky. De aquí hay un tema, nada más, ojo, en Escocia se trabajan en pares, en Irlanda se trabajan en tríos. Recuerden que en Irlanda normalmente es un triple destilado, que prácticamente es lo mismo, simplemente repetir el proceso durante 3 veces. Al final va a salir un producto, pero ese producto no es todo whisky. No, exactamente. Todavía pasa por un último proceso y bueno, los alcoholes del principio de la destilación son alcoholes que son muy altos en nivel alcohólico y son muy apestosos, son muy agresivos. Entonces eso lo hace en un lado. Y la última destilada, al final de cuentas, también es uno que es muy débil a nivel de alcohol, y al final de cuentas también es un producto que no sirve. Es el destilado del centro o lo del medio, por así decirlo, que le llaman el corazón, el heart del destilado, el que sí se utiliza para poder embarricar y poder ya hacer el whisky como lo conocemos. Ese alcohol ya trae entre 65 y 70% de alcohol, entonces por eso es el que se utiliza. Y bueno, ahí hemos visto videos y los invito a que vean videos de cómo el que se encarga de poder dividir estos diferentes destilados, nada más lo puede hacer por vista, no puede probar y no puede leer. Lo hago con una imagen de cómo se ve. Eso es porque en Escocia ahí es donde calculan el tax del whisky, el impuesto.
Ahí miden eso, de hecho eso está guardado, o sea, no lo puede tocar la destilera y tiene Nada que ir un más. oficial del gobierno Exacto. a revisar la cantidad de Exacto. alcohol que Y sale por eso y no lo pueden probar. y por el gastar. No lo pueden ni oler ni probar. Con pura vista tienen que saber cuál Pura es el vista. corazón del destilado. Eso está muy interesante. Después de eso, pues bueno, ya tenemos nuestro producto, hasta aquí ya tenemos un whisky, pero todavía no se puede llamar whisky. ¿Por qué? Porque no tiene 3 años mínimos que requiere Escocia. En algunos países hay otras denominaciones y otros tiempos, pero vamos a hablar de los 3 años. Este producto de la segunda o tercera destilación, el corazón, ya que se seleccionó después de todo esto, ya pasa a ser el whisky. Aunque, ojo, todavía no se puede llamar whisky. ¿Por qué? Porque para que se pueda llamar whisky en Escocia necesita pasar mínimo 3 años en barricas. En otros países tienen otras leyes, otras denominaciones, ya hablaremos de eso después. Entonces, ya tenemos nuestro producto y ahora va a venir al proceso de añejamiento. Así es. Que es un mundo, es donde empiezan los aromas, los sabores, las mezclas. Pero eso es para el capítulo número 3 de Entendiendo el Whisky. Así es. Los esperamos. Recuerden estar suscritos, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales para que vean las actualizaciones, los siguientes capítulos, las increíbles fotografías que subimos a Instagram y nuestros reviews. Así es, los invitamos a que estén atentos. Estamos tratando de subir los más videos posibles, lo más pronto posible para que los puedan disfrutar. Y como dice Ernesto, los invitamos a que se suscriban al canal, coméntenos si les está gustando, si no les está gustando, si en algo nos equivocamos, todo sirve. Y bueno, cuando se suscriban, piquen la campanita para que puedan saber cuándo se están subiendo los siguientes videos, tanto para esta serie como las reseñas que hemos trabajado para ustedes, de todo tipo de destilados. Y recuerden, siempre con responsabilidad. Así es. Eviten el exceso y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.